que un carro de cada 1000 choca y que un choque cuesta 1000 pesos. Es un ejemplo. Entonces nosotros le decimos a la aseguradora, oye, pues tienes que juntar a 1000 automovilistas y cobrarle un peso a cada quien. Y de esa manera, entre todos, le ayudamos al que sí chocó. Y así es como funcionan los seguros en términos generales. ¿Qué pasa si llega una persona y dice, oye, yo no choqué, pero págame mis 1000 pesos? Y le pagamos. Pues va a quebrar la aseguradora. Así de sencillo, porque le estamos pagando al que no necesita. ¿Qué está pasando en los fondos de pensiones a nivel nacional? Bueno, pues resulta que estamos dando pensiones a los 55 años de edad, 25 de servicio, 50 años de edad, etcétera, que es gente que no requiere de la ayuda de la sociedad porque todavía puede trabajar. Entonces es lo mismo del carro. Le estamos pagando a quien no requiere. ¿Qué va a pasar con el fondo de pensiones? Pues va a quebrar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuáles son las razones de por qué están quebrando los fondos de pensiones a nivel nacional? Yo creo que ustedes lo han escuchado en las noticias, la reforma de UPICET hace 2 años, la reforma del ISSSTE, la reforma del IMSS, etc. Bueno, la principal causa de descapitalización y la más importante es el incremento en la esperanza de vida. Cuando se crean los sistemas de pensiones, en 1942, que nace la ley del IMSS, resulta que la esperanza de vida de los mexicanos era de 49 años al nacer. Entonces los legisladores decían, a ver, si yo sé que entran a los 20 años de edad y les pido que trabajen 25 o 30, pues los poquitos que lleguen a los 50 se les va a pagar una pensión durante muy poco tiempo, porque la gente en aquel entonces no vivía más de 55, era muy raro. Entonces estaban bien diseñados los sistemas de pensiones. Sin embargo, con los avances médicos y la cobertura de salud, etcétera, resulta que la esperanza de vida en México pasó de 49 años a hoy, que es de 76. Pero con un agravante adicional: cada edad tiene su propia esperanza de vida. Es decir, si yo tengo 76 años no me voy a morir mañana, sino si yo tengo 76 años mi esperanza de vida es 89. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tengo los 76 años, ya no juegan en mi contra las probabilidades de muerte infantil, de los accidentes juveniles, de los infartos de los 40. Mis probabilidades juegan de aquí para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que las leyes no cambiaron y se quedaron, sigo entrando a los 20, me piden 30 años de servicio o 55 de edad y llego a los 50 y me jubilo. Y mi esperanza de vida a los 50 es 83. Entonces, y todavía si le sumo que si me muero se la paso a mi viuda, pues son otros 7 años más. Me van a pagar desde los 50 hasta los 83. Y si me muero, le siguen pagando a mi viuda 7 años más. Entonces me van a pagar 40 años. ¿Qué está pasando en los sistemas de pensiones? Quiero aportarle a mi sistema 30 años y quiero que me paguen 40. Pues como les decimos en todos lados, pues no hay que contratar actuarios para ver que eso no va a funcionar. ¿Cuánto debería de estar aportando de mi salario? Pues debería estar aportando más del 100% de mi salario, si quiero aportarle 30 y que me paguen 40. Entonces, esto está quebrando a todos los sistemas de pensiones del mundo. En el contexto nacional, los del país, y por eso están haciendo las reformas. El segundo punto es el decremento en la tasa de natalidad. Y otra vez me regreso a 1940. En aquel entonces, la pirámide poblacional era una pirámide, con una base trabajadora muy grande y muy poquitos pensionados o viejitos, si le queremos llamar así, de 50 años o más. Porque en 1940, nuestros viejitos eran la gente de 50 años. Ellos ya no podían trabajar. La calidad de vida cambia hoy, y hoy, como les digo, le digo a una persona de 50 años viejito y me rompe los dientes, porque ya no son, ya cambió el concepto de senectud por completo, pero las leyes no cambiaron. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hoy la pirámide poblacional tiene una forma de barril y dentro de 30 años va a estar completamente invertida. ¿Por qué? Pues porque la gente vive más y hay menos nacimientos. ¿Quién no se acuerda de las familias de 10 hijos? Ahorita es raro ver una familia de ese tamaño.
Sí hay, pero es raro verlo. Entonces, ¿qué pasa con este decremento en la tasa de natalidad? Pues que antes, con la pirámide, las poquitas aportaciones de una base trabajadora muy grandota alcanzaba para pagar a los muy poquitos pensionados que había de 50 años. Hoy, la base, que ya no es tan amplia, sus poquitas aportaciones ya no alcanza para pagar a mucha gente de 50 o 55 años o más. Me voy a ir hasta esta, insuficiencia de aportaciones. Y voy a hacer un ejemplo aritmético. Si yo le aporto el 10% de mi sueldo a un fondo de pensiones durante 30 años, ¿qué junto al final de esos 30 años? Pues junto 3 años de sueldo. El 10% de 30 años que aporté, pues junto 3 años de sueldo. Y con esos 3 años, quiero que me paguen 40. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en los fondos de pensiones? Es que llego yo y me jubilo y me como mis 3 años. Y luego me como los 3 años de mi compañero que viene atrás. Y luego los 3 años de mi compañero que viene más atrás. Y de repente llegan los de mero atrás. Y dicen, oye, ya me quiero jubilar. Pues sí, pues ya no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero si yo estuve aportando mi 10% y me descontaban y todo? Pues sí, nomás que se lo comieron los primeros que llegan. El otro es la inexistencia del sueldo regulador. El sueldo regulador puede ser el último sueldo, es decir, me jubilo con el último sueldo, o me jubilo con el promedio de los últimos 5 años, o el promedio de los últimos 10, etc. El mejor ejemplo del sueldo regulador son las universidades. No el caso de Tamaulipas en particular, pero puedo poner, por ejemplo, Coahuila. Yo entro a la Universidad de Coahuila y pido una hora clase y me las dan. Trabajo 29 años con una hora clase y el último año pido 40 horas clase y me las dan. Y me jubilo con 40 horas clase. Pero yo no aporté sobre 40 horas clase. Yo aporté sobre 29 años. Entonces, ¿qué pasa? Que los 3 años que yo debía haber juntado se hicieron 2 meses. Entonces me como los 2 meses que junté y luego me como los 3 años de que viene atrás. Se acaba mucho más rápido el dinero. Luego tenemos inexistencia de normatividad para creación de reservas. Muchas veces las pensiones se pagan del gasto corriente, no es el caso de la universidad, pero lo que sí es que se acaban las reservas y alguien va a tener que subsidiar. Y a ver si se puede con ese tamaño de subsidio. Luego tenemos el reconocimiento de antigüedad. Pongo también el ejemplo de otra universidad. Los profesores de horario libre trabajan 20 años o 10 años y les pedimos que aporten 15 años al fondo, pero les reconocemos la antigüedad. Entonces horario libre se convierte en tiempo completo, trabajan 10 años, pero como ya tenían 20 años como horario libre, les reconocemos la antigüedad y se jubilan con 30 años de servicio, cuando solo aportaron sobre 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el dinero se lo comen antes. Y por último, tasas bajas de interés, sobre todo en créditos afiliados. Es decir, las reservas que se tienen para los fondos de pensiones, por miedo, por desconocimiento, etcétera, se invierten en CETES a 28 días, que es lo que menos interés va a pagar. Pero los 1,000 pesos que yo con 30 años de edad, por ejemplo, 35, aporto hoy, no los voy a necesitar hasta dentro de 30 años. ¿Por qué lo inviertes a 28 días? Inviértelo a 30 años y te va a dar un interés muchísimo más grande. O bien, lo que digo aquí, ¿por qué no las reservas de los fondos de pensiones se la prestan al trabajador? ¿A cuánto? Al 15, al 20, a la tasa que quieran. Va a ser mucho más bajo el interés de lo que le presta el banco a cualquier trabajador y mucho más alto de lo que el banco le va a dar a los fondos de pensiones. Entonces hay que hacer mecanismos para poder crecer el dinero lo más que se puede. Ahora, en México, desde la óptica de la seguridad social, hay 3 tipos de personas, 3 tipos de mexicanos. El primer grupo, tenemos 50% de la población económicamente activa. 24 millones de personas no tienen acceso a la seguridad social. Es decir,
nunca van a recibir una pensión, no van a tener un servicio de salud. Digo, puede ser que venga ahora lo de la pensión universal y está el seguro popular, etcétera, pero en términos generales son 500 pesos, va a subir hasta 1000. Es decir, eso y nada es como si no van a tener acceso a una pensión, no les va a alcanzar para vivir. Y luego tenemos el 35% de la gente, 19, 18 millones de personas, están afiliados al IMSS. Y el IMSS, los que están afiliados al IMSS se dividen en dos: los que entraron antes de 1997 y los que entraron después de 1997. Los que entraron antes del 97 van a recibir una pensión más o menos como del 80%, 75% del último salario, dependiendo de los años de cotización, etc. Pero los que entraron después del 97 se fueron a un esquema de cuentas individuales. Las cuentas individuales, y lo quiero decir muy claro, no son malas. De hecho, es un muy buen esquema. Lo que es malo es que se le aporte poco a la cuenta individual. Perdón. ¿Qué sucede en la cuenta individual del IMSS? En la cuenta individual del IMSS se le aporta el 6.5%. Y de ese 6.5, las AFORES me vienen quitando el 1.5, más o menos. Entonces realmente a mi cuenta individual le entra el 5. Les platico tantito cómo funcionan las cuentas individuales. Las cuentas individuales es: yo le aporto una cuenta que es mía y mi patrón le aporta una cuenta que es mía. No es de nadie más, es mía. Por eso se llama cuenta individual. Trabajo 30, 35, 40 años y llego a los 65 años y me dice mi Afore: aquí está, mira, todo lo que aportaste es esto, juntaste 1 millón de pesos. Agarro yo ese 1 millón de pesos y me volteo con una aseguradora y le digo a la aseguradora: traigo 1 millón de pesos que me alcanza como pensión. Entonces la aseguradora hace una serie de cálculos y dice: ay, a ver, te quedan, tu esperanza de vida son 20 años más, entonces te voy a repartir el 1 millón de pesos entre esos 20 años y eso es lo que te toca de pensión. Así funciona, digo en términos muy sencillos, pero así es como funcionan las cuentas individuales. ¿Qué pasa en el IMSS? Pues que si le aportamos el 5% a la cuenta individual, voy a juntar muy poquito. Y lo que me repartan, pues va a ser muy poquito. Entonces nosotros tenemos estimados que la cuenta individual del IMSS más o menos nos va a pagar una pensión como del 20% del último salario. Entonces, y si a eso le sumas que el 70%, más o menos el 70% de la gente afiliada al IMSS gana menos de 5 salarios mínimos, ¿qué quiere decir eso? Que el 70% de la gente afiliada al IMSS va a ganar menos de un salario mínimo como pensión. Entonces tenemos al 50% que no tiene nada y al 35% de la población que prácticamente no va a tener nada. Y por otro lado, tenemos el 15% restante, que son los sistemas de pensiones que amparan a los servidores públicos y universitarios, donde en estos sistemas, es decir, el ISSSTE, el régimen interno del IMSS, el de los estados, el de los municipios, el de las universidades, resulta que en estos sistemas otorgamos pensiones por antigüedad a los 25, 30 años de servicio sin importar la edad, 45, 50, 55 años de edad. El monto normalmente es el 100% del último salario. Las pensiones son dinámicas, es decir, crecen los sueldos igual que como crece el salario en activo. La mayoría de las pensiones son vitalicias con traspaso a beneficiarios. No hay relación directa entre beneficios y aportaciones, por lo que ya explicábamos hace rato. Y prácticamente no existen reservas, porque quien tiene reservas se les van a acabar en los próximos 10, 20 años. Entonces tenemos al 85% de la población que no va a tener pensiones para vivir bien, y luego tenemos a un 15% de la población que les prometemos todo, pero no va a haber dinero para pagarles. Entonces la seguridad social en el país está muy mal distribuida. Ahora, ¿por qué es importante esta lámina? ¿Por qué ponemos todo esto?
Porque muchas veces nos dicen, oye, sí, pero bueno, pues que pague el gobierno federal. Pues sí, nada más que el gobierno federal trae su propio problema, porque trae el IMSS, trae el ISSSTE, trae Pemex, trae CFE. Si llega la Universidad de Coahuila a pedirle dinero al gobierno federal y el gobierno federal dice, órale, sí te doy, se le van a levantar las otras 36 universidades y le van a decir, espérame, a mí también dame. Y las universidades cuestan más o menos, el fondo de pensiones, lo que valen hoy las pensiones de las universidades son 245,000 millones de pesos. No lo va a poder pagar el país. Ahora, si le damos a la Universidad de Coahuila, brincan las otras universidades, pero no nomás las otras universidades, va a brincar también los estados, y van a brincar también los municipios, y va a brincar también el sistema de aguas de Saltillo, y todo el mundo. Entonces no hay dinero, no hay dinero para soportar eso. No hay dinero que ¿qué ha estado pasando en el país? Esto es un problema estructural, es un problema de que cambió la demografía del país y por lo tanto las leyes se tienen que adecuar a las nuevas condiciones demográficas del país, leyes o reglamentos o lo que sea. Fíjense, el IMSS asegurador, el grandotote, el que atiende a las 19 millones de personas, a toda la iniciativa privada, ya está reformado, 65 años y cuentas individuales. El IMSS patrón, el régimen interno del IMSS, el que atiende a los administrativos, médicos y enfermeras, 65 años y cuentas individuales. El ISSSTE, 65 años y cuentas individuales. Pemex y CFE ya está reformado. Los estados, 25 estados de 28 ya reformaron su sistema de pensiones. Y digo 28, no crean que no me sé la geografía del país, es porque 4 estados, bueno, 3 estados, bueno, sí, ya ahora la Ciudad de México ya es estado. 4 estados no tienen sistema de pensiones, están afiliados al ISSSTE. Entonces, de 28 que sí tienen, 25 ya hicieron sus reformas. Las universidades, 27 universidades de 29 que ya tienen sistema de pensiones propio, ya reformaron su sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no iba a alcanzar el dinero para pagar las pensiones. Entonces, se tenían que adecuar a las condiciones demográficas que realmente está viviendo el país. Esto quiere decir que más del 90% de los trabajadores afiliados a un sistema de seguridad social ya está trabajando en un sistema reformado y adecuado a las condiciones demográficas. Vamos a entrar, ahora sí, estábamos hablando del contexto nacional, todavía no estábamos hablando de la universidad. Sé que muchas cosas les cayó el saco, pero no,